Muy buenas noches tengan todas y todos los presentes aquí y bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de En la Mira. En este programa abordaremos un tema muy interesante y actual, el cual se intitula Coparmex y las elecciones 2021. El día de hoy, en este programa, nos engalana tener como invitado de lujo al maestro Juan de Dios Barbanava, el cual es licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con un diplomado en juicios orales por la misma institución. Igualmente, tiene un curso de alta dirección por el IPADE. No obstante a ello, cuenta con una maestría en administración por el ITAM. Además, ha realizado diversos estudios sobre finanzas, consultoría administrativa, comercio exterior, planeación financiera, impuestos y dictaminación. Entre su larga trayectoria, podemos mencionar que en diciembre de 2011 fue admitido como miembro de número de Legión de Honor Nacional de México, mientras que en 2014 fue designado Contador Público Distinguido por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC. En el ámbito docente ha tenido un alto desempeño como catedrático. Para empezar, en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual ha impartido diferentes asignaturas y seminarios de titulación. Además, ha sido sinodal de examen profesional y promotor de asignaturas empresariales. También ha impartido cátedra en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, por mencionar solamente algunos de los lugares en los que se ha desempeñado como docente de excelencia. No obstante a ello, ha participado en programas de radio y televisión en los que ha hablado sobre diversos temas, entre los que se encuentran económicos, empresariales, financieros y fiscales. También ha escrito artículos para revistas especializadas en economía, finanzas y contaduría. En el ámbito profesional, de 1987 a 1991, ocupó diversos cargos en la Cruz Roja Mexicana, hasta llegar a ser coordinador administrativo nacional del programa de donación altruista de sangre de esa institución. Ha participado en la creación de diversas empresas industriales de comercialización y de servicio. Desde 1989 es socio director de su propia firma de consultoría, así como de empresas del ramo inmobiliario y de comercialización, desarrollándose como empresario independiente desde entonces. Fue integrante de la Comisión de Apoyo al Sector Independiente del Colegio de Contadores Públicos de México, del Consejo Consultivo de la Plataforma Tecnológica Mexicana AC. Además, fue integrante del Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana, con sede en el Distrito Federal. Se desempeñó como consejero consultivo de Nacional Financiera en el Distrito Federal. De 2010 a 2013 fue consejero ciudadano del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, mientras que de 2010 a 2018 fue miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de Egresados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Actualmente es integrante de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos AC, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México. Es miembro fundador del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, en el que se ha desempeñado como presidente del Consejo Económico y Social de Ciudad de México y consejero representante del sector sindical patronal. Mientras que en la Confederación Patronal de la República Mexicana, también conocida como Coparmex, de 2005 a la actualidad ha formado parte del Consejo Nacional, mientras que a partir de 2013 es integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional. Los cargos que ha ocupado son de noviembre de 2009 y hasta enero de 2013
fungió como presidente de la Comisión de Promoción de la Competitividad y de Regulación Administrativa, mientras que de febrero de 2013 hasta diciembre de 2015 se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional para la Competitividad, Regulación y Transparencia. Aunado a esto, de enero de 2016 a enero de 2019, fungió como presidente de la Comisión Nacional de Competitividad, mientras que a partir de febrero del año 2019 es presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo Democrático. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, maestro Juan de Dios. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir cuál es un poco pues la visión de Coparmex, la visión de este sindicato patronal. Primero, déjenme comentarles un poquito, 2 minutos, ¿qué es Coparmex? Coparmex es la Confederación Patronal de la República Mexicana. Somos un sindicato empresarial a través de 68 centros empresariales en toda la República Mexicana, y a diferencia de las cámaras, nosotros vemos diversos giros. Las cámaras normalmente atienden a un giro o una actividad económica en particular. Nosotros vemos todos los giros y también hemos sido de afiliación voluntaria desde 1929, desde nuestra constitución. Las cámaras fueron de afiliación obligatoria hasta 1997. Eso entonces es lo que nos permite como Coparmex tocar diversos temas transversales, y por eso opinamos, participamos y desde luego buscamos que haya mayor desarrollo tratándose de temas que tienen que ver con educación, seguridad, competitividad, salud y por supuesto democracia, que sería el tema de hoy. Coparmex ha desarrollado un programa que hemos denominado Participo, Voto y Exijo, el cual ha tenido 4 ejes en los cuales se ha desarrollado. El primero de ellos, estimular la participación ciudadana en las elecciones de hoy, 6 de junio, y nos da mucho gusto decir, estamos muy contentos porque la participación ciudadana ha sido ejemplar. Hemos rebasado, todos los pronósticos indican que rebasaremos los estimados de participación y las cifras estadísticas de los últimos procesos intermedios electorales en nuestro país. Estaremos rondando quizá entre el 53 y el 55% del padrón electoral a nivel nacional, con amplias posibilidades de rebasarlo. Así que eso habla muy, muy bien de los ciudadanos que hoy, a pesar de inclemencias del tiempo, de la gran ola de calor que se desató en muchas zonas del país, estuvieron 1, 2 o 3 horas formados sin declinar en su esfuerzo de ejercer su derecho del voto. Ese es el primer eje de este programa, que hoy podemos decir que ha sido exitoso junto con el esfuerzo de muchas otras organizaciones de la sociedad civil y por supuesto del Instituto Nacional Electoral, que debe de tener todo nuestro respeto, debe tener toda nuestra confianza. Es una institución que nos hemos dado los mexicanos y que ha permitido que en los últimos 30 años hayamos tenido 3 alternancias de partido político en el gobierno con paz. Hemos tenido problemas de violencia, por supuesto, pero no de violencia política generalizada, y muy a pesar de los lamentables hechos de violencia en contra de candidatos que hemos sufrido en este proceso electoral. Sin embargo, no podemos de ninguna manera pensar que esto ha sido generalizado. En el 2000 hubo un traspaso del poder del Partido Revolucionario Institucional al Partido Acción Nacional. En el 2012 de Acción Nacional al PRI, en el 2018 del PRI a Morena. Y todos estos procesos se han llevado razonablemente en paz. Así que el INE tiene absolutamente todo nuestro respaldo, todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento, pero sobre todo a los 2,5 millones de mexicanos que hoy participaron como funcionarios de casilla, a que en estos momentos están haciendo el cierre de actas y están contando los votos y llevarán esos cómputos hacia los consejos distritales. Esa es una de las etapas de nuestro programa Participo, Voto y Exijo. El segundo tiene que ver con
los debates ciudadanos. Durante la campaña y particularmente en aquellos estados que tuvieron elección a gobernador, tuvimos la oportunidad de organizar junto con otras organizaciones civiles debates ciudadanos en los cuales los candidatos a las gubernaturas pudieron expresar cuáles eran sus proyectos, cuáles eran sus propuestas y las personas pudieron escucharlos. Tuvimos un caso en Nuevo León, en donde el día anterior al evento de Coparmex, que había sido convocado un debate por el principal medio de comunicación de aquella entidad, a la mera hora todos se bajaron y solamente uno participó. Al día siguiente, en el evento de Coparmex, participaron todos los candidatos. Esto habla de la seriedad, del profesionalismo y de la transparencia con la que se llevaron a cabo estos eventos. Pero no solo los que organizamos a nivel nacional en los 15 estados que tenían elección para gobernador. De los 15 hubo necesidad de cancelar 2. En Campeche la ley electoral local no lo permitía y en Chihuahua ya estaba muy cercano a la elección y empezó a haber declinaciones y ya no hacía atractivo organizar un debate en esas fechas. Pero tuvimos 13 muy buenos debates entre candidatos a gobernador, pero tuvimos también decenas más de debates y foros a nivel local. Hay que recordar que en estas elecciones se renuevan 500 diputados, 300 de representación de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Además, 15 gubernaturas y en 30 entidades federativas hubo elecciones para alcaldes de ayuntamientos y en 30 entidades federativas hubo elecciones para congresos locales. Las elecciones más grandes de la historia de México, con 93.5 millones de mexicanos que tuvieron esa posibilidad. E insisto, la participación está rondando el 55%, que es récord para una elección intermedia. También hemos trabajado en lo que tiene que ver con observadores electorales. Acreditamos muchos observadores electorales a través de un convenio que tenemos con el INE. Aproximadamente deben haber sido alrededor de unos 2.500 en todo el país, pero muchos más de muchas otras organizaciones civiles que también participaron en este esfuerzo de vigilar el desarrollo de las elecciones desde la apertura de las casillas, el desarrollo de la jornada electoral y el cierre hace un par de horas de estas casillas. Debemos de decir que sí hubo incidentes menores que no empañan de ninguna manera el resultado de la elección, fueron en realidad muy contados estos hechos, se están reproduciendo a través de las redes sociales y consideramos que más del 97-98% de las casillas hubo un absoluto respeto a los procesos, hubo tranquilidad, hubo colaboración, hubo un reconocimiento entre vecinos que son los que recibieron los votos y los contaron, así que creemos que esta jornada ha sido verdaderamente exitosa. Y decía yo, hay que felicitar a esos 2.5 millones de mexicanos que aceptaron ser funcionarios de casilla, que son nuestros vecinos, que son los que reciben los votos, los que los cuentan, los que llenan las actas y las llevan a los consejos distritales. Por último, tenemos el tema del Manifiesto México, que es un documento de propuestas en donde a través de 8 ejes temáticos damos a conocer algunas de nuestras propuestas de política pública y hemos solicitado a los candidatos de los diferentes niveles los suscriban. Esto ha sido exitoso, tenemos aproximadamente 800 candidatos a alcaldes, a diputados e incluso a gobernadores que han aceptado firmar este Manifiesto México. Y por último, comentarles que hemos desarrollado algunas herramientas tecnológicas, un sitio que se llama Participa, Vota y Exige, que va destinado justamente al conocimiento que tenga la gente, está al servicio de todos, de quiénes son los diputados actuales, cómo ha sido su trayectoria, quienes aspiraban el día de hoy a la reelección y sobre todo de lo que se trata es de darle un seguimiento de aquí en adelante de cuál sea el desempeño de quienes resulten electos. Y por último, desarrollamos una app también en colaboración con el Centro de Integración Ciudadana que se denomina Civics y ahí hay un visor electoral para reportar en tiempo real y georreferenciado cualquier anomalía que hubiera sucedido el día de hoy en las casillas. La verdad es que sí tuvimos reportes, pero comparado contra las 160 y tantas mil casillas aperturadas en el país, fueron mínimos los incidentes.
No sé si hasta aquí tengan ustedes alguna duda, algún comentario. Sí, profesor. La verdad es que esto en primera instancia sí nos ilustra bastante acerca de lo que nos comenta. Y de aquí me surge una pregunta un poco inquietante. ¿Se podría decir que en cierto punto a Coparmex le ha tocado defender al INE? Yo creo que a todos los ciudadanos de bien nos conviene defender al INE. No tendría que ser necesario. El INE es un órgano autónomo que tiene que tener el respeto de todos los actores políticos y sociales del país. El INE, con más de 30 años de historia, anteriormente era el Instituto Federal Electoral, surge precisamente a raíz de la desconfianza en las elecciones, cuando las elecciones eran controladas desde el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación por conducto de la Comisión Federal Electoral. Y justamente a raíz del proceso electoral de 1988 que generó tantas suspicacias y tantas sospechas de fraude en la elección en donde resultó oficialmente ganador Carlos Salinas de Gortari, es que la ciudadanía impuso una agenda de cambio y luchó por la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, de la materia electoral, y por eso se creó y se fundó este Instituto Federal Electoral, hoy conocido como Instituto Nacional Electoral, el cual, pues lamentablemente sí hemos visto que en las últimas semanas y en los últimos meses ha sido objeto de ataques y de descalificación, a veces desde el poder, y no me refiero a un solo poder, desde diferentes instancias del poder como son los municipales, los estatales y el federal. Así que creo que debemos de dar la lucha y la defensa de todos los organismos autónomos de nuestro país, constitucionalmente autónomos, que son los que generan los contrapesos al poder. Eso creo que es muy, muy importante. Por otro lado, el Instituto Federal Electoral ha garantizado el que se lleven a cabo unas elecciones en medio de una pandemia que son exitosas, que se respetaron las medidas de seguridad, que han mantenido un orden y todos debemos de respetar al árbitro. Son las reglas que nos hemos impuesto. La democracia mexicana es cara, muy cara, pero esto se debe a la enorme desconfianza y esa desconfianza se construyó a lo largo de muchas décadas. Así que si hoy tenemos una institución electoral que, dicho no por mexicanos, dicho por extranjeros, es un ejemplo a nivel internacional, es muy importante mantener el respeto y la defensa de estas organizaciones. Hay muchísimas, tuvimos esta semana reuniones con las diversas misiones electorales. La misión de la COPAL, que es la Comisión de Partidos Políticos de América Latina, que hicieron un amplio reconocimiento a el INE. También tuvimos una reunión con la misión electoral de la Organización de Estados Americanos. Nos entrevistamos con la jefa de la sección de observación electoral de la OEA y el jefe de visión para México. Y ayer tuvimos una reunión también con observadores que venían de Ecuador, Perú, Argentina y algunas otras naciones sudamericanas. Y es muy importante darnos cuenta el enorme reconocimiento que tiene el INE a nivel internacional, en donde muchas de sus prácticas han sido adoptadas para mejorar los procesos democráticos de América Latina. Así que si tenemos una institución con tanto prestigio internacional, lo menos que podemos hacer es defenderlo y aceptar y acatar sus decisiones. Y si no estuviéramos de acuerdo, para eso existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es en última instancia quien decide sobre las controversias en materia electoral. Concuerdo completamente con usted, maestro, y me parece muy, muy brillante esta solución, ¿no? De que quien no le parezca está el tribunal que se encarga de resolver las situaciones. Regresando al tema de las elecciones, específicamente a la cuestión de la sanidad, ¿usted qué considera acerca de estos protocolos y si tiene conocimiento si se implementaron ciertos protocolos en diferentes casillas? Por ejemplo, en la que a mí me tocó votar personalmente, para empezar en la fila no se respetó la famosísima sana distancia, ya sea entre familiares o entre extraños, no había el 1.5 metros de distancia entre cada persona, no checaban bien la temperatura, no aplicaban suficiente gel antibacterial, nada más una gotitita apenas para poderse limpiar los dedos,
pero ya adentro las medidas sí eran distintas por parte del personal encargado de leer la credencial para votar, de checar el padrón electoral, etcétera, etcétera. En ningún momento tocaron mi credencial de elector, me pidieron que la pusiera sobre la mesa y ya checaban sus listas, ¿no? Para marcarla con pues este aparato para ponerle el año en el que se votó, me pidieron que sostuviera yo mi credencial y ellos le pusieron la marca sin tocar mi credencial en ningún momento. Entonces, la pregunta aquí es si eso se implementó en todas las demás casillas o se fue teniendo distintas estrategias en cada una, si usted tiene conocimiento, maestro. Bueno, los protocolos fueron establecidos por el Instituto Nacional Electoral. Como bien dices, pues en algunos lugares por la cantidad de personas que estuvieron formadas desde temprano esperando que se llevara a cabo la votación, quizá no se respetó la sana distancia. Creo que esa puede ser la mayor violación a los protocolos, pero la enorme mayoría de los reportes que tenemos es que al interior de las casillas, como bien mencionas, fueron absolutamente respetuosos estos protocolos. Y hago mención de algo que pudimos ver todos hoy en la mañana a través de los medios de comunicación, y cómo es que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien sabemos que públicamente se ha opuesto al uso del cubrebocas, pues para acudir a votar, él recibió el cubrebocas, al igual que su esposa, se lo colocó y solo de esa manera pudo entrar a votar. Creo que eso es muy importante y habla de la calidad moral de las instrucciones que dio el INE, la calidad moral que tiene el INE para generar estos protocolos, y creo que en la enorme cantidad de casos se respetaron. Esperemos que también hay que considerar aquí que una parte importante de la población, muy pequeña aún respecto del total, pero una parte importante ya recibió la vacuna. Y también creo que esto va relajando un poquito las medidas sanitarias por parte de la gente. No debía de ser. Hay también el hecho de que se esté ya considerando que grandes zonas del país, muchos estados, estén en semáforo verde de la contingencia sanitaria. Y esto hace también que se entre en una nueva normalidad. Sin embargo, pues ni para esta actividad ni para otras hay que cejar en el esfuerzo de mantener las medidas de prevención sanitaria, pero creemos que razonablemente se cumplieron con los protocolos en todo el país. Claro, y más con lo que nos comenta muy importante respecto al presidente, que el INE estableció los protocolos y sea el presidente o sea la persona que vaya a votar, si no tiene cubrebocas, no entra. Eso es algo bastante positivo, que esté implementando el INE y que no da privilegios ni da ventajas a absolutamente a nadie por el cargo que tenga público, ¿no? Así es. Maestro, nos gustaría que nos ilustrara un poco sobre cuál es la razón que motivó a Coparmex a involucrarse tanto con el INE como en el presente proceso electoral. Mira, ha sido histórica la participación de Coparmex en los procesos electorales. Desde antes de la creación del Instituto Federal Electoral, el IFE, Coparmex tuvo una participación activa en la lucha constante porque se creara un instituto ciudadanizado, autónomo, con capacidad técnica. Desde entonces, desde hace más de 30 años, Coparmex ha impulsado los programas de observación electoral. Quizá en esta ocasión, por la polémica que se ha generado en la política mexicana, por las divisiones que lamentablemente se han generado desde el poder, haya llamado más la atención la participación de Coparmex. Pero es algo que hemos desarrollado históricamente, para nosotros es algo natural. Hoy nos sentimos muy orgullosos de poder participar en este esfuerzo. Coparmex es altamente político, profundamente partidista. Por lo tanto, no hacemos institucionalmente ninguna mención a favor de ningún candidato de ningún partido, pero tampoco hacemos una mención en negativo en contra de ningún candidato y de ningún partido. A título personal, cada quien podrá tener sus preferencias. Institucionalmente, marcamos esa neutralidad. Así es, maestro. De hecho, en general, todo el equipo de En la Mira y como tal el programa en sus diferentes secciones
Me uno a esto porque somos apartidistas, como bien dice cada uno, Antonio, esta Magdiel que conduce otra sección que se llama Entre Amigos, pues podemos tener nuestras propias filias, pero no obstante siempre nos esforzamos por ser objetivos y definitivamente no usamos la voz de ningún partido, y esto definitivamente nos da muchas libertades a la hora de poder dar cierta información o ciertas noticias, debido a que de lo contrario, tal vez si estuviéramos con X partido, a lo mejor no le parecería, pero gracias a eso podemos hablar libremente, y de cualquier forma siempre pues conminamos a toda nuestra audiencia a que para cualquier elección que tome, pues siempre se informe de voces que están autorizadas como la suya y que saben, debido a la desinformación que ha abundado mucho, sobre todo con la llegada de las famosísimas redes sociales digitales. Levi, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Gaby. Exactamente, muy importante lo que comentas, en específico las famosísimas fake news, que muchas veces también son difíciles de desacreditar, debido a que quien quiere molestar, quien verdaderamente quiere molestar, se toma todo el tiempo del mundo para poder lograrlo, a tal nivel de que se atreven hasta a hackear páginas oficiales para utilizar sus dominios, sus logotipos, el nombre de sus redactores para hacer una noticia falsa y darle una difusión increíblemente masiva, y es muy complicado desacreditar ese tipo de información falsa, pero en este tipo de programas, justamente, como lo mencionó Gaby, tenemos voces autorizadas, como un ejemplo que es usted, maestro, para podernos hablar de información oficial y clara. Y bueno, es sabido que Coparmex ha invitado al voto. Y también se ha dicho que acreditaron los observadores, como nos comentaba anteriormente, maestro, para estos comicios, y que en caso de que algún colaborador de Coparmex estuviera en la casilla o en alguna casilla, se le brindarían condiciones respecto a esto. ¿Es cierto esto, maestro? Bueno, y como decía hace rato, a través de 68 centros empresariales, más representaciones y delegaciones en otras localidades, tenemos una amplia cobertura geográfica. Representamos más de 38,000 empresas en todo el país, pequeñas, medianas y grandes empresas. Digamos que alrededor del 90% son pequeñas y medianas, y el 10% restante son los grandes conglomerados. Y tenemos una actitud solidaria por la gran mayoría de estas empresas, en donde, participando cívicamente en este esfuerzo electoral, quienes tuvieran entre su personal personas que tuvieran que trabajar el día de hoy, se estuvo buscando la manera de darles facilidades para que se trasladaran a la casilla que les correspondiera y pudiera votar. Pero así como esto, también te puedo decir que a lo largo de las últimas semanas hemos estado motivando a nuestro personal para que ejerciera el voto de manera responsable, razonada, absolutamente libre. Sí, uno puede proporcionarles información a favor, en contra de un gobierno, de un partido, buscando que siempre sea equilibrado, los pros, los contras, las ventajas, las desventajas, pero siempre respetando la libertad del trabajador, la libertad del empleado, para que decida al final de cuentas a quién quiere otorgarle su voto. Y también hay que decirlo, muchas empresas adheridas a Coparmex en diferentes ciudades del país hicieron promociones, hicieron, digamos, facilidades o algún estímulo a sus clientes para que participaran en la elección. ¿Qué tenían que hacer? Mostrar su pulgar marcado de que ejercieron el voto, y se les otorgaba desde un café de cortesía, un descuento, alguna atención, como un estímulo a todas esas personas que cumplieron con su obligación y ejercieron su derecho de votar. Muchas gracias por lo que nos comenta. La verdad es que sí es información relativamente, pues que no se difunde con tanta veracidad en los medios, con tanta, como tal vez se puede influir otra noticia que tal vez ni siquiera sea cierta. Y esto es importante recalcarlo, porque al final de cuentas todo esto es una labor que han hecho Coparmex y estas empresas en equipo, esta invitación al voto.
No obstante, también me llamó mucho la atención lo que mencionabas sobre el reconocimiento que tiene el INE a nivel internacional, mientras que aquí el INE ha sido criticado, sus consejeros, todos sus colaboradores han sido severamente burlados, criticados, etcétera. ¿Usted por qué cree que sea esta diferencia tan abismal que mientras en otros países aplauden al INE, en este país, pues no? Bueno, mira, quizá probablemente porque quienes están denostando o han denostado al INE ejercen cierta capacidad de poder o cierta capacidad de gobierno y tienen el privilegio de los medios de comunicación, de la atención de los medios de comunicación. Pero déjame decirte, Laura, que cuando se hace una encuesta sobre la confianza que tienen los mexicanos en sus instituciones, una de las instituciones mejor calificadas y más reconocidas es justamente el INE. Y las encuestas nos dicen que más del 60% de los mexicanos confiamos en el INE. Tan confiamos en el INE que creemos en sus decisiones, porque participamos con ellos. E inclusive yo les comparto, el día de hoy, mi hijo mayor, Andrés, con 20 años de edad, la primera vez que ejerció el voto, ya en su mayoría de edad, también fungió como escrutador en la casilla que le correspondía. Es decir, las elecciones las hacemos todos, las elecciones las organizamos los ciudadanos, no los políticos. Diré yo que la política es demasiado importante como para dejársela solo a los políticos. Entonces, no es que en México se descalifique al INE. Más del 60% confía en las decisiones del INE. Hay unos personajes que han denostado al INE, lo cual es increíble, ya que ese mismo INE les dio el triunfo en el 2018. Bajo las mismas reglas, con la misma estructura, con la misma institución, y no hubo ninguna discusión sobre su triunfo democrático en el 2018. Por lo tanto, consideramos hoy mezquino que esos mismos actores que en el 2018 ganaron, hoy pretendan descalificar al órgano electoral. Así es, eso me parece verdaderamente incongruente. Y ya que estamos hablando de los actores políticos, en últimas fechas nos hemos enterado de múltiples asesinatos a diferentes candidatos de diferentes partidos políticos. Esto irremediablemente, cuando escucho estas noticias, me recuerda un poco a la época de la revolución, en donde literalmente pues, se mataban a unos para poder ponerse al otros. ¿Usted a qué cree que se deba esta violencia política que estamos viviendo y que tal vez, si bien ya existía desde antes, se ha visibilizado mucho más con el auge de las redes sociales? Sí, por un lado tiene razón, efectivamente se ha visibilizado más por diversos medios de comunicación, incluyendo las redes sociales. Por otro lado, sí ha habido una mayor saña en la violencia y me parece que la existencia de grupos criminales en diferentes regiones del país no ayuda al desarrollo del propio país y diríamos que han caído en la impunidad. Y creo que el problema va justamente hacia el Estado de Derecho. Creo que la primera responsabilidad del Estado, entendido en su conjunto, como población, territorio, gobierno, todos en un esfuerzo común, es garantizar a sus ciudadanos precisamente la seguridad pública, la seguridad personal, el Estado de Derecho. Y esto se ha perdido en los últimos años. Inclusive pareciera que algunos actores del gobierno de los diferentes niveles, municipal, estatal y federal, han renunciado al ejercicio de la autoridad, han desoído el llamado a que ejerzan con responsabilidad el monopolio de la fuerza que tiene el Estado para actuar en contra de grupos criminales. Así que tendríamos que luchar todos para restaurar un Estado de Derecho pleno, con seguridad, para que futuras contiendas democráticas dejen de lado el fantasma de la violencia. Claro, eso definitivamente es muy importante. Y ya que estamos hablando de esta situación del derecho,
Sabemos que la carrera de Derecho es una de las más concurridas, de las más pedidas. También sabemos la cantidad de abogados que hay de diferentes generaciones, evidentemente. Y recordando a un poco a algo que me decía una persona por ahí cuando hablaba con él sobre pues esta contienda electoral, ¿usted me podría decir o nos podría comentar cuál es, desde su perspectiva, la labor que se debería de tener los juristas y cuál es la importancia de la participación en general, pues de todos los juristas? Bueno, pues la esencia misma de los licenciados en Derecho, de los juristas, es el respeto a la Constitución y a nuestras leyes, el respeto a los tratados internacionales y, por supuesto, a los derechos humanos. Eso es lo que debería de estar detrás de cualquier profesionista que se dedica al derecho, ante todo. Y, por supuesto, a que cualquier persona tiene el beneficio, tiene el derecho de contar con una adecuada defensa. Pero pues creo que tendríamos que ser más estrictos, no solo en la profesión del derecho, también en otras profesiones, de participar más activamente con nuestra comunidad y de luchar todos porque se respeten las leyes y porque se respete el Estado de Derecho y se combata la impunidad. Creo que esa es una responsabilidad de muchísimas profesiones, no nada más de los abogados, pero en particular lo es de los abogados, porque son los abogados los expertos en derecho y son los abogados quienes conocen los extremos de la Constitución, quienes conocen los derechos de los que debemos gozar plenamente todos los mexicanos y quienes tienen ante los tribunales la responsabilidad de dirimir cualquier controversia. Creo que están llamados los abogados a hacer, y creo que lo he comentado con ustedes como estudiantes, que están llamados a defender la Constitución, a defender el derecho, a defender a México. Completamente de acuerdo con usted, maestro, y lo segundo, estamos obligados a defender los derechos y la Constitución nacional. Maestro, si hiciéramos un cuadro comparativo imaginario sobre el INE antes y en la actualidad y en relación con Coparmex, igual en antes y en la actualidad, ¿cómo sería ese cuadro imaginario comparativo, maestro? ¿Cómo lo podría plantear usted? Yo creo que lo que hemos hecho es refrendar el compromiso mutuo con la democracia. Yo creo que el INE ha tenido desde su creación un gran compromiso ciudadano y creo que si revisamos realmente con objetividad el desempeño de cada uno de los consejeros electorales, el desempeño que han tenido el consejero presidente en cada una de las etapas, podemos sentirnos orgullosos del desarrollo que han tenido, porque podrá haber polémicas, podrá haber cosas que se esté a favor o que se esté en contra, pero en realidad al final casi el 80% de las definiciones que ha dado el INE cuando han sido impugnadas han sido ratificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual significa que sus decisiones están apegadas a derecho. Respecto de Coparmex, insisto, tenemos una relación muy estrecha porque fuimos desde los precursores de la creación del INE, del IFE y ahora el INE, y hemos mantenido constantemente una colaboración que se traduce en convenios que hemos refrendado cada 3 años para participar con nuestros programas cívicos, en particular en este caso participo, voto y exijo, lo cual está normado dentro de los programas de participación cívica del Instituto Nacional Electoral y nos ceñimos absolutamente a esos lineamientos. El día de hoy, quizá hemos estado constantemente en chats internos, en chats de las diferentes comunidades de Coparmex, haciendo una lucha constante con esto que decías tú de las fake news. Supuestas encuestas, supuestos reportes de salida, supuestas declaraciones que son falsas. Pero también notamos, a diferencia de otras ocasiones, que hoy la gente está más consciente, que hoy recibe información y hoy ya cuestiona si lo que está recibiendo de esa información es legítima o no legítima. Inclusive, por ahí
Históricamente ha habido 2 o 3 cadenas en donde dicen, vean lo que dice Coparmex, y Coparmex dice esto y esto y esto y esto, y hemos tenido que salir a desmentir y a ratificar que nuestros comunicados oficiales lo hacemos a través precisamente de nuestras redes sociales oficiales o a través de boletines de prensa o a través de conferencias de prensa en las cuales hemos dejado claramente cuál es nuestra postura. Creo que nos une al INE y a Coparmex el deseo por un México democrático, por un México de respeto a la decisión ciudadana, no importa quién gane al final. Hoy hay resultados diversos. Unos partidos ganaron en algunas zonas del país, otros distintos, vemos más pluralidad. No quiere decir que podamos en lo personal estar muy a gusto con algunos resultados, pero con lo que podemos estar tremendamente a gusto es con la alta participación ciudadana, que a pesar de las amenazas, que a pesar del clima, que a pesar del cansancio a veces que se tiene o de la decepción respecto de ciertos actores políticos, la gente salió a votar, la votación ha sido un éxito, estamos viendo cómo van fluyendo los resultados y lo que hacemos, y aprovecho este medio, es conminar a todos los participantes en las contiendas electorales a que reconozcan los resultados de la elección y que si alguien, por alguna razón, que espero que esté justificada, se quiere inconformar, recurra a los procesos que ya están establecidos dentro de la propia ley y presente su inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que será el que tenga la última palabra en última instancia. Gracias por ilustrarnos. Profesor, durante varios años, si no es que décadas, ha habido, se podría llamar un fenómeno en el cual la población anula su voto y lo hace de una manera muy creativa, en la que literalmente pone voto por Batman, voto por el Pato Donald y toda esta situación. No obstante, pues evidentemente estos votos no van para ningún partido en específico. ¿Usted qué piensa sobre la anulación de los votos y qué tan benéfica es esta para la democracia? Mira, quienes deciden anular su voto, al final de cuentas, están ejerciendo un derecho. Nosotros no lo compartimos que sea lo mejor. Inclusive hemos estado dentro de esta campaña de Participo, Voto, Exijo, dando mucha información acerca de cómo se comporta el abstencionismo en nuestro país. Y ese abstencionismo que está de alguna manera ligado al voto nulo, nos dice que los jóvenes, después de que votan por primera vez, es difícil que lo hagan la segunda y la tercera vez. Que las personas de más bajos ingresos son los que no votan, que los adultos mayores son los que votan menos, que las clases sociales altas son las que menos votan y que geográficamente el mayor abstencionismo lo tenemos en el centro, occidente y norte del país, que serían las zonas más desarrolladas, lo cual por un lado pareciera increíble. Y trabajamos para estimular la participación en esas regiones. Respecto del voto nulo, lo que sucede es que no tiene ninguna validez. Hay por ahí algunas cadenas que dicen es para evidenciarle a los políticos que no estamos de acuerdo con ninguno de ellos y que vean qué porcentaje llega a alcanzar el voto nulo. La verdad es que eso es un absurdo, porque jurídicamente el voto nulo, una vez que se hace el conteo inicial y se determinan cuántos de los votos fueron nulos, se hacen a un lado y se contabiliza única y exclusivamente la votación efectiva. ¿Cuál es la votación efectiva? Los votos válidos, los votos legítimos. Y entonces resulta que el que anuló su voto, en realidad terminó votando por el que ganó. El que anula un voto, intrínsecamente está dando su aval para que los demás decidan. Y es probable que haya ganado a alguien que no fuera de su agrado, pero al haber nulificado su voto, le dio el gane. ¿Sí? Si vemos cómo se maneja la matemática dentro del cálculo electoral. Entonces, creemos firmemente que el voto nulo no es la solución, que la solución es la participación, y tan es así que de todos los partidos políticos que participaron el día de hoy, 10 a nivel nacional,
los 3 que recientemente obtuvieron su registro como partidos políticos, todas las encuestas dicen que no conservarán su registro, que no van a alcanzar el mínimo del 3% de votación efectiva para cada uno de ellos. Y eso nos dejará nuevamente con 7 partidos políticos, los tradicionales, y algunos de ellos en la rayita de que por sí mismo hubieran perdido el registro y se salvan quizá por las coaliciones, por los acuerdos de coalición que tienen, donde dice, ok, me uno contigo, pero tú me vas a garantizar el mínimo para que yo siga subsistiendo como partido político. Entonces, los partidos políticos juegan a las matemáticas. El ciudadano debe entender que el voto nulo vale 0. Es completamente anulado, que ni siquiera para el estadístico quedará por ahí en algún cuadro estadístico, pero a la hora de definir cuántos diputados hay de cada partido, no hay 2 o 3 bancas que se queden vacías porque hubo un porcentaje que no votó o hubo un porcentaje que anuló su voto. Esos votos, proporcionalmente hablando en porcentajes, se redistribuyen entre los demás partidos. Entonces, cuando le explicas todo esto a alguien que defiende el voto nulo o que ha anulado su voto, a veces dice, caray, no me daba yo cuenta que al final estaba yo siendo cómplice, por decirlo de alguna manera, de la decisión de otros. Muchas gracias por responder estas preguntas el día de hoy. Sé que personalmente lo inteligente y pues todos los conocimientos que tiene, estar en una de sus clases siempre es un gusto, un honor y un placer. No obstante, pues este programa también es para pues un poco informar a la población y dar a conocer ciertos temas que a veces desconocemos o que creemos cosas que pues no vienen al caso, pero siempre haciéndolo de una manera responsable, porque decir por decir cosas no tendría sentido y solamente contribuiríamos a la desinformación. Gracias a nombre de todo el equipo de En la Mira por tomarse el tiempo de estar aquí el día de hoy con nosotros. De verdad nos engalana su presencia, es un honor tenerlo aquí y le extendemos que tiene todas las puertas abiertas, ya sea participando en esta sección que se llama En la Mira o cualquiera otra de nuestras 5 secciones, resúmenes de noticias, entre amigos, visión juvenil sobre el derecho y 5 minutos de derecho. Tiene las puertas abiertas y cuenta con todo nuestro apoyo para lo que guste y se le ofrezca y desde luego pues que podamos nosotros contribuir sobre todo a hacer conciencia en la población. Muchas gracias, profesor. Al contrario, muchísimas gracias y les felicito que como jóvenes estén preocupados por su país, porque al final de cuentas, el día de hoy se tomaron decisiones que tendrán que ver con el futuro de México, con el futuro de ustedes, con el futuro de todos nosotros. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Al contrario, maestro, muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos el día de hoy, amigos, todos nuestros seguidores. Gracias por su tiempo. Recordemos que siempre el tiempo es algo que no se puede devolver y todo esto lo hacemos con el fin de informar. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como @enlamira100. Hasta la próxima.